Hola amigos, yo soy Vanessa del equipo del Tío Tech y el día de hoy aprenderemos a cómo insertar una firma en Microsoft Word de una manera muy sencilla. Bien amigos, lo primero que vamos a hacer es tomarle foto desde nuestro dispositivo el móvil a la firma que vamos a utilizar. Vamos a hacerlo de la siguiente forma. Miren, por aquí ya tengo el ejemplo que he realizado a la firma que voy a utilizar en este caso. Más o menos debe ser así, en un fondo blanco, para que podamos nosotros mejor jugar con los valores del brillo y el contraste para tener una mejor calidad de imagen. Entonces, en este caso vamos a dirigirnos a la siguiente opción. Insertar, vamos a insertar la foto de esta firma. Y aquí simplemente, se ha modificado un poco el texto, para ello vamos a hacer lo siguiente. Ajustar texto. Con mi clic derecho y le doy delante del texto. Aquí lo primero que voy a hacer es recortar la imagen para un poquito transversarle mejor. Entonces me voy a la opción de recortar y modifico al tamaño con un borde adecuado. Obsérvenlo de esta forma y acepto. Perfecto. Entonces lo único que voy a hacer aquí es, vamos a agrandarle un poco más para poder observar mejor el ejemplo. Lo primero que me voy a dirigir es a clic derecho, formato de imagen, y en los efectos que yo ya tengo aquí predeterminados, voy a dirigirme al de imagen. Y en la opción de corrección de imágenes, voy a un poco jugar con estos valores del brillo y del contraste. Vean que vamos a utilizarlo de esta forma. Lo primero que vamos a hacer es aumentar el brillo para borrar ese fondo de nuestra imagen. Miren, aquí lo vamos a dejar más o menos en un torno de 40, 50 y el contraste voy a menorarlo de esta forma. Ustedes claramente en su imagen van a ir jugando con estos valores hasta observar que está adecuado a la manera que ustedes deseen. Como pueden observar, yo he dibujado esta firma con un lapicero de color azul. Si yo deseo que se entorne un poco a un color blanco y negro, voy a jugar un poco con la nitidez de esta forma. Miren, aquí voy a subirlo y simplemente se va a modificar a manera que yo desee. Una vez para mí ya está aquí insertado a manera que he deseado y lo único que voy a hacer es menorar el tamaño para poder adecuarle a mi documento. Perfecto. Ahora, en algunos casos podemos dejar simplemente la firma de esa forma o podemos insertar debajo de ella un espaciado de una línea que nos permita también ingresar nuestros datos. Para ello nos vamos a dirigir a la siguiente opción. Insertar cuadro de texto y vamos a escoger el primer cuadro de texto simple. Vamos a modificarle hacia el lugar donde nosotros deseamos, miren, y vamos a borrar ya este texto que nos brinda predeterminadamente. Ahora, con nuestro teclado vamos a buscar el botón de Shift, que justamente es este. Junto a él vamos a mantener presionado también este botón, que es de guiones. Entonces va a pasar lo siguiente. Vamos a darle Shift, guiones, y vamos a ir adecuando al tamaño que nosotros necesitemos. Por ejemplo, yo lo voy a dejar ahí. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente, que esta línea que divide esté entornada un poco más negrita. Para ello voy a realizar lo siguiente. En esta opción voy a irme a centrar el texto y simplemente voy a darle Enter y ya se ha tornado un color más negrito. Y aquí voy a ingresar solamente lo que son los datos que yo deseo. Puedo poner el nombre, algún tipo de teléfono, nuestro DNI, teléfono o lo que según necesitemos. Ahora, vean que aquí está encuadrado con un contorno. Lo primero que vamos a hacer es darle doble clic. Nos vamos a dirigir a relleno de forma y vamos a dejar todas estas opciones desactivadas. Contorno de forma, seleccionar sin contorno y perfecto, aquí ya tenemos acomodada la opción que nosotros deseábamos realizar. Y de una manera muy sencilla hemos aprendido a cómo insertar nuestra firma en una página de Microsoft Word. No te olvides que nos encontramos en un siguiente video aquí en el Tío Tech.